Bueno, vamos a comenzar entonces con el mensaje de esta mañana. Queremos saludar a toda la gente que ahí a través de la pantalla de Canal 3 está conectada en este momento para recibir también la palabra, igual que toda la gente que aquí está presente. Es más, queremos animarte que en alguna ocasión puedas acercarte los domingos en alguna de nuestras 3 reuniones para poder escuchar este mensaje aquí en vivo y en directo. ¿Sabes por qué? Porque desde este lugar, cuando terminamos de compartir la palabra, oramos por las personas, declaramos palabra de bendición específicamente por cada uno, y es algo que nos gustaría hacer por vos también, que estás ahí en tu hogar. Vamos a comenzar con 1 Samuel capítulo 17. El mensaje de hoy se llama Derribando gigantes, ¿sí? Vamos a aprender cómo se derriban los gigantes, cuáles son las estrategias, qué cosas debemos tener en cuenta. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una oportunidad de enfrentarse a algún animal que les generó temor? ¿Sí? Una araña. Bueno, no era tan gigante, pero está bien, es válido, daba miedo. ¿Alguien más ha tenido alguna vez alguna oportunidad que fue de cacería o algo por el estilo? No tenemos muchos hombres que van de cacería acá, que les gusta como deporte, digo, ¿no? Bueno, nada de eso. Yo lo único que me enfrenté fue manejando la camioneta un caballo una vez, ¿sí? Que se me cruzó, quedó en la historia, que fue como un gigante para mí, ¿no? Que en ese momento derribó todo. Pero vamos a ver 1 Samuel 17 y yo voy a compartirte un poco la historia contándotela para que vos puedas entrar en el contexto bíblico de lo que la palabra de Dios está enseñando. Dice en 1 Samuel 17 que en esa época los filisteos eran un pueblo bien preparados con todas las armas de guerra y demás, y que se estaban por enfrentar con el pueblo de Israel. En ese momento se estaban a punto de enfrentar, dice en el versículo 4, que un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros, y llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. O sea, fíjense en el peso que tenía la coraza. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. O sea que a los 55 kilos que estaba llevando entre la coraza y el casco, aparte llevaba en la punta de la lanza una lanza que pesaba el hierro 7 kilos más. O sea, bastante complicado, ¿no? La cantidad de kilos. Es como, no sé cuánto pesa una bolsa de cemento, ¿50? 50, o sea, un poquito más pesado que eso, es llevarlo todo el tiempo encima. Si bien pesaba 3 metros, era un gigante importante en esa época. El tema es que este hombre era famoso, era conocido porque era un guerrero astuto, preparado, y dice que en ese momento él le hace una pregunta. Versículo 8 al 10 dice que Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Fíjense, el enemigo desafiando. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? Saúl era el rey de Israel, que estaba reinando en ese momento. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, dice Goliat. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, que era el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. O sea que al rey en ese momento le agarró un temor bastante importante, tenía un buen ejército preparado, sin embargo, él se dio cuenta que lo que él tenía era sumamente inferior en todo lo que es las armas de guerra que tenía en ese momento, comparada con las que tenían los filisteos, y además la altura de sus soldaditos, yo me imagino que los miraba a Goliat y miraba a sus soldaditos y decía, no hay comparación. Pero era bastante gigante, a tal punto que en ese momento Saúl comienza a tener temor, comienza a dudar si realmente estaba en condiciones de enfrentar el desafío que el gigante le había puesto. Dice que después, si seguimos con la historia, en un pueblito llamado Belén, había un hombre que se llamaba Isaí y que tenía 8 hijos. ¿Cuántos de acá tienen 8?
¿No? Ninguno tenemos, no, hasta ahí no hemos llegado. Muy bien. Tenía los tres mayores que se habían ido a la guerra. Eliab, Abinadab y Sama se llamaban. Y esos tres eran los más grandes, se habían ido a la guerra. Y David, que era el más pequeño, se encargaba de cuidar las ovejas de su padre ahí en la ciudad de Belén. Eso es lo que estaba haciendo David. Dice que en ese momento, Isaí el padre le dice, David, te voy a preparar algunas cositas, deja de cuidar las ovejas y te voy a enviar hasta el ejército. Quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. Los hermanos estaban los tres en la guerra, los hijos mayores. Entonces el padre estaba con preocupación, quería tener noticias de ellos. Dice que entonces les prepara en ese momento, dice trigo tostado, panes y queso también para llevarle 3 quesos de regalo al jefe del ejército. David emprende viaje, deja las ovejas, comienza y agarra todo el trigo, el pan, el queso y se va y llega a donde estaba el ejército. Ustedes imagínense, de un lado el ejército israelita a cargo de Saúl, del otro lado los filisteos con Goliat. Una historia muy conocida, pero que me gusta describirla por quienes estén hace poquito y por quienes no la conozcan, que aún no están mirando por pantalla. El tema es que en ese momento, cuando David llega, oye el desafío, lo escucha, que había un gigante que estaba desafiando al pueblo. Lo estaba desafiando para ver si podían pelear. Entonces, en ese momento, David lo primero que hace dice, ¿y cuál es la recompensa? Porque en realidad él quería saber si había recompensa. No iba a ponerse a arriesgar su vida y a ponerse enfrente de un ejército si no había ninguna recompensa. Y sí, había tres recompensas. Le dijeron, primero, el rey te va a regalar riquezas. En segundo lugar, el rey te da su hija por esposa. Habrás tenido que mirarla primero, ¿no? Si valía la pena. Hay recompensas que valen la pena y a veces otras mejor perderlas que encontrarlas, ¿no? Pero no sé ahí David qué habrá pensado. Sin embargo, se entusiasmó. Así que, y en tercer lugar, toda tu familia va a estar libre de impuestos. Así que dice que David en ese momento escucha la recompensa, sobre las 3 recompensas que había, se entusiasmó. Y en ese momento, mientras iba caminando con el ejército contento, en el medio de los soldados, o imagínate, pequeñito, jovencito, quizás entre 14 y 17 años, metiéndose en el medio de todos los soldados, fascinado. Vieron que los varones a esa edad, las chicas no tanto, pero a los varones les encantan esas películas de mirar, los soldados romanos, cómo peleaban, las armaduras, y ver si tuvieran la oportunidad de ir a ver los tanques de guerra y esas cosas, le encantan. A la mayoría de los hombres les gusta y le atrae todo ese tipo de cosas. Bueno, David estaba fascinado. Veía todo lo que los soldados estaban ahí establecido. En el medio del ejército se encuentra con el hermano mayor. Él era el menor, se encuentra con el mayor. En ese momento Eliab se pone furioso y lo empieza a retar. ¿Viste esa onda que le agarra a los hermanos mayores, a los más chiquitos? ¿Por qué dejaste solo las ovejas de papá? El primer reto que le da. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, ya sé, dice, te viniste para acá, dice, porque sos un atrevido, le dice, y un malintencionado. Dice, y seguro que viniste a ver lo que era la batalla. O sea que el hermano mayor le pega un gran reto y David contesta como diciendo, ¿y ahora qué hice yo? ¿Viste la típica pregunta del hermano mayor? ¿Y yo qué hice ahora? Pero no sé si les ha pasado, ¿viste? Cuando vos sos hermano mayor y vos vas a salir con tu amigo, bueno, querés que el más chico se meta en el medio, ¿no? Salga con vos, participe en lo mismo. Yo tengo drama con mis hijos en ese sentido también, que todo lo que hacen los mayores, los más chiquititos quieren participar y hacer. Pero los más grandes no quieren que los chiquititos se metan, eso es normal. Acá David era el chiquito que se había metido y que Eliab se enojó terriblemente y le dice, no puede ser, o sea, ¿qué haces acá? Volvete a las ovejas de papá, cuida las ovejas y no te metas. La cosa es que, ante el reproche del hermano, dice que agarró David, se escapó en el medio y se fue directamente a hablar con Saúl. Se fue al rey. Va ante el rey y el versículo 34 y 35 dice que en ese momento David va y le dice... Entonces David, versículo 32, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo me lo imagino al rey, grandote con toda la autoridad que tiene, y a este pequeñito apareciéndose, diciéndole a Saúl en ese momento, pero rey, nadie tiene que ponerse con miedo, nadie tiene que desanimarse. Yo mismo iré a pelear contra él. Y dice que en ese momento... ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león
o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. O sea que era guerrero en sí. O sea, si había un león o un oso, él no tenía miedo, iba a hacer lo posible para poder defender. Y dijo, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, ojo, no dice un león y un oso, leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y David lleva la guerra de un plano natural a un plano espiritual. Y luego vamos a aprender cómo batallar en ese plano. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Ahí, en ese momento, con esa declaración delante del rey, David ya ganó la batalla. Solo tenía que tirar la piedra después. Porque primero lo ganó acá. Empezó a declarar. Y fíjense ustedes que el rey, en el versículo 39, dice que el rey Saúl le dice, bueno, David, si estás tan convencido, anda y enfrentalo. El rey Saúl se saca su armadura y se la pone. ¿Qué pasó? Era tan pesada que David intentó caminar, no pudo y se saca la armadura. Se va al costado del río y dice que ahí, en el costado del río, tenía una bolsita que él usaba como pastor y junta 5 piedras lisas y una honda en la mano y lo guarda en esa bolsita. Y Goliat comenzó a gritar para intimidar y le decía, lo maldecía, dice que soltaba palabras de maldición sobre David. Y le decía, ¿qué acaso soy un perro para que vengas con palos y jabalina? Y se burlaba, era un gigante entrenado en guerra y veía al pequeño que no tenía nada. Pero David, en el versículo 45, comienza a declarar una palabra sobre la vida del gigante. Y le dice, David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Le está diciendo, vienes con entrenamiento y todo lo que vos tenés humanamente. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo, y sigue declarando, el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y ustedes saben lo que pasó después. Dice que el gigante se apareció, que David lanza la primer piedra, se la da justo en el medio de la ceja. Se clava la piedra, el gigante cae al piso, David toma la espada propia de Goliat, la levanta y le corta la cabeza. Agarra la cabeza y se la lleva a Jerusalén como trofeo. Y gana la batalla. Los filisteos huyen y el pueblo de Israel sale victorioso. A partir de ahí, dice que el rey Saúl le dice a David, David, te venís a mi casa, vas a estar enfrente del ejército, ya nunca más vas a volver a las ovejas de tu padre. Y pasó a ocupar otro nivel de autoridad después de vencer esa guerra. Y yo quiero hablarte de 5 cosas que Dios me habló a través de esta palabra y de esta historia tan conocida para muchos. Quizás los que tienen años en la Biblia y en el Evangelio, en el cristianismo desde muy pequeños. Pero en primer lugar, David, entre sus quehaceres diarios, mientras cuidaba las ovejas y cumplía la orden de su papá de llevar la comida a los hermanos en el ejército, encontró una oportunidad para animar, impartir fe y transformar el clima espiritual de un ejército que estaba con ánimo de derrota. En medio de la situación diaria, se va un ejército y no tuvo temor de ir a hablar ante el rey y decirle que realmente él podía vencer. Tomó al rey y le infundió ánimo. Un joven que tenía el nivel de fe y una experiencia
de preparación, porque aún en aquellas cosas que vos creíste de tu pasado, que estuviste estancado, que estuviste en la rutina, como le pasó a David día tras día, cuidar ovejas en el medio del campo, y quizás tocándole el trabajo más feo por ser el más pequeño de la familia, ahí en una ciudad en Belén. Sin embargo, Dios lo usó y lo entrenó en su autoestima, porque le mostró que podía vencer leones, que podía vencer osos. Entonces David no sabía si lo podía vencer al gigante, pero sí creía que lo podía vencer. Y esa es la diferencia. Cuando no sabemos si realmente vamos a lograr muchas cosas, pero sí la creemos. Y si vos las crees, entonces ya ganaste esa batalla anticipadamente. Entonces David fue entrenado venciendo esos gigantes, esos osos, esos leones. Dice que los agarraba y les pegaba hasta que soltaban la presa, y si no, les pegaba hasta que los mataba, pero los derrotaba. Ese tiempo que tuvo ahí detrás de las ovejas solo en el campo fue tiempo en donde él aprendió a conocer a Dios. Aún yo me imagino detalles que aquí no dicen en la Biblia, pero me imagino a un David que proclamaba con palabra de que iba a vencer a ese león y a ese oso, que ya empezaba a orar apenas enfrentaba cualquier situación que hubiera sido de índole menor. Pero se entrenó aún en eso que parecía que no tenía sentido. Yo quiero decirte una cosa, muchas cosas de las que hemos vivido en nuestra vida, que han sido rutinarias y difíciles, que pareciera que nos tocaron para menos, sin embargo, han sido de entrenamiento para lo que Dios te va a dar. Todas mis experiencias negativas, aún de mi infancia, de mi crianza, de mi juventud, me sirven hoy porque son gigantes que vencí, son pequeñas cosas que vencí, que me habilitan a vencer los gigantes que hoy quieren venir. Lo que el enemigo trajo en ese momento, que pensó que podía traer temor y ruina como un león o un oso, en realidad Dios los estaba usando y transformando en bendición para el momento en que tenía que enfrentarse a un gigante. Yo no sé cuál es el gigante que vos tenés hoy. Yo no sé cuál es el gigante que estás enfrentando. Yo no sé si tiene que ver con algo económico, un problema matrimonial, una enfermedad, la relación con los hijos, la soledad. A veces son vicios, a veces son problemas internos. Yo no sé cuál es tu gigante, pero cada cosa que vivimos, Dios ya te fue entrenando. En segundo lugar, no lo frenó el reproche de su hermano, sino que se apartó y siguió avanzando, siguió preguntando. Muchas veces vos vas a encontrar que quizás tu familia comienza a reprochar, quizás la gente más cercana, que es la que vos querés contarle lo bueno que estás viviendo, esa alegría, esa adrenalina que sentía David. Estoy en el ejército, qué emoción, mirá las armas, los cascos y los soldados, y estaba emocionado. Y el hermano, pará David, vos no tenés que estar acá, anda a casa, si vos sos para las ovejas. ¿Qué haces en el ejército? Acá está el rey y estamos todos nosotros. Volvete a donde tenés que volver. Y le empezó a reprochar. ¡Qué vergüenza! Otra vez acá, me haces pasar vergüenza delante de todos. Todas las cosas típicas que puede ser un hermano mayor enojado, furioso, como estaba Eliab. Sin embargo, David no escuchó y siguió preguntando qué había que hacer para enfrentarse al gigante. Vas a encontrarte gente a veces, aún a veces gente de nuestra familia que no está disfrutando de los principios del reino de Dios, que te puede llegar a decir, mira, no, eso no es para vos, ese negocio no es para vos, ese ministerio no es para vos, ese trabajo no es para vos, esa profesión no, eso no es para vos, nuestra familia no es así, no es lo que acostumbramos. Pero ¿sabes qué? Si vos seguís adelante y pones tu mirada en el Señor, vas a seguir y lo vas a lograr. Porque cuando uno mira al Señor y comienza a mirar los ojos de Dios, y se concentra en los ojos de lo que Dios tiene, deja de mirar a los ojos del gigante, deja de ver lo grande que es esa dificultad. En tercer lugar, versículo 37. En el versículo 37 dice que cuando el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Quiero decirte que lo primero que venció David fueron los enemigos internos para luego vencer los externos. El miedo, el pensar que no puedo, que no sirvo para nada, que yo no fui apto para hacer esto. David primero venció los enemigos internos, aprendió a valorar quién era,
entendió que aún lo que a él le faltaba en edad, en entrenamiento en lo natural, Dios se lo estaba dando. Dios estaba con él. Dios lo respaldaba. Donde se movía, él vencía. No le tenía miedo. Este gigante no podía ser mayor que ese oso y ese león. Ese gigante no podía ser mayor a estar solo en el medio del campo tanto tiempo con las ovejas. Ese gigante no podía ser mayor que los tiempos que vivió de angustia y de tristeza, quizás por no poder estar con la familia. Nada iba a ser mayor. Él estaba preparándose para rendirle la gloria a Dios. Entonces, yo no sé cuáles son esos gigantes internos. Ayer en el retiro de sanidad hablamos mucho de esto. Cuántas cosas, cuántos enemigos internos tenemos a veces. Cuando hay heridas en nuestro corazón, cuando no hemos podido perdonar, cuando todavía estamos frenados por las palabras de maldición que nos han dicho, por esas palabras que nos etiquetaron y que tantas veces nos desvalorizaron, esas palabras que nos llevaron a menos. Yo no sé qué enemigo interno tenés. Hay mucha gente que por un enemigo interno no se anima a ir por los gigantes que Dios les pone enfrente. Realmente a veces esos enemigos internos, si vos no los vencés, veo gente con potencial de hacer cosas grandes, pero tiene hasta temor de hablar. Gente que tiene potencial para enfrentarse a cosas increíbles, estar en los lugares claves para transformar, pero no podrían ir a hablar con un rey como hizo David con Saúl. Dios va a usarte para hablar a los jefes de tu empresa, a las directoras de tus escuelas, al lugar donde vos estés trabajando, donde te estés moviendo. Vos vas a tener, quizás te sientas como David y decís, no, Dios te va a poner la palabra y la valentía para que vos puedas llevar una palabra que calme el miedo, la confusión y la duda y sea una palabra directiva que determine victoria sobre eso. Pero Dios puede usarte. Si vos lo crees, Dios puede usarte. Quizás ese enemigo interno es creer que uno no puede, es mirar de dónde venimos, mirar quiénes somos. Nos empezamos a ver de dónde salimos, de las carencias que tuvimos, de las cosas que hicimos mal, yo no sé. Pero si no vencemos ese enemigo interno, ayer en el retiro orábamos y declarábamos sanidad sobre los que estaban tan heridos en su corazón. Declarábamos libertad sobre los que se sentían tan atados por las experiencias vividas. Y después que se fueron de acá, estaban tan bien y tan felices que yo los veía como a David, que venga Goliat, le hacemos frente, lo derribamos, no hay problema, porque habían vencido ese enemigo interno, el miedo, el temor, la vergüenza, la baja autoestima. En cuarto lugar, David comenzó a declarar proféticamente. Y en el momento que declaró proféticamente, activó el poder sobrenatural a su favor. ¿Sabes cuál fue el error de Goliat como gigante? Haber llevado una batalla que era en el mundo natural, llevarla al mundo espiritual. Porque empezó no solo a desafiar al ejército de Israel, sino que se burlaba de Dios, del Dios que ellos tenían. Y en el momento en que el gigante se mete con las cosas del reino espiritual, es vencido. Y David empezó a elevar a través de algo que yo quiero que vos tomes en esta mañana y lo comiences a practicar en tu casa, en tu vida y en todo lo que vos haces. Comenzó a declarar proféticamente. Le dijo, tú vienes con espada, lanza y jabalina. Yo vengo en el nombre del Señor. Y quizás vos te digas, este enemigo que estoy viviendo, esta dificultad grande que tengo, esto que no puedo resolver, viene a mí con angustia, tristeza, pero yo estoy parada en el nombre del Señor y con la fuerza del Señor y el poder que el Espíritu Santo nos da, eso lo voy a vencer. Y eso fue lo primero que declaró, y a partir de ahí algo se abre en el mundo espiritual y de esa manera David comienza a batallar a nivel espiritual con Goliat. Ya no era el poder de una lanza y de una espada, ya no era ni la piedra que le arrojó, era lo que había soltado en el mundo espiritual. Eso es lo que comenzó a moverse, eso es lo que empezó a romper y a quebrar en el gigante, lo que no se podía romper. Ese gigante que estaba tan seguro, ese gigante que creía que se llevaba el mundo por delante, no pudo hacer nada cuando en el mundo espiritual empezó a soltar palabras. Le dijo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Míralo a tu gigante, a ese problema y decirle,
Hoy mismo el Señor te entrega en mis manos. Hoy mismo, decláralo. En segundo lugar le dijo, te mataré y te cortaré la cabeza. Y oigan, bueno, depende de qué enemigo tengamos, ¿no? Pero si es un problema que tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestro estancamiento espiritual, con nuestra falta de fe, con la incredulidad, yo no lo sé. Es decir, hoy mismo te voy a agarrar, te voy a derribar, te voy a cortar la cabeza. Voy a matar esa incredulidad, voy a matar ese bajo nivel de fe y voy a avanzar. En tercer lugar le dijo, echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves y fieras del campo. Era agresivo, ¿no? Como típico de los guerreros. Pero en realidad, por supuesto, vos no vas a declararlo así, pero usar las palabras que corresponden en tu contexto. Y en tu vida vos decís, a ese problema yo lo voy a arrojar de mi vida. A ese problema con mis hijos lo arrojo fuera de mi casa. A ese problema económico lo voy a arrojar fuera de mi vida. Empezás a declarar lo que vos querés lograr. Dicen, por último, todos sabrán que hay un Dios en Israel. O sea, lo que a David le interesaba, la intención principal fue que el mundo sepa que él tenía un Dios poderoso, que el mundo sepa que el Dios de él era un Dios viviente, que el ejército de Filisteo no tenga dudas de que el respaldo de Dios estaba sobre su vida y que de ahí venía su valentía. Que realmente tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo puedan ver en vos que hay un Dios viviente, que hay un Dios poderoso. Y por último le dice, todos reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Decláralo. Esa batalla es del Señor. Mi batalla es del Señor. Eso que estás luchando, eso que todavía falta vencer, es del Señor. Y de manera que vos lo actives, algo comienza a moverse. Hay un poder sobrenatural a tu favor. Muchos cristianos pasan años con problemas y dificultades sin resolver porque no activan el poder de Dios. Porque no pueden vencer los enemigos internos. Yo no pude avanzar hasta que no vencí la vergüenza, la timidez. No pude avanzar hasta que entendí que realmente Dios podía usarme en los lugares que yo no me imaginaba. Tuve que vencer ese enemigo interno para poder entender que Dios tenía propósitos muchos mayores. En quinto lugar, obtuvo una victoria de tal manera que ya no volvió a su casa paterna a cuidar ovejas. ¿Sabes qué significa eso? Cuando vos vences a Goliat, ya no volvés para atrás. Ya pasas a otro nivel. Viene en otro nivel. David ahí entró a otro nivel, empezó a estar enfrente de los ejércitos, empezó a estar en la casa. Viene otro nivel de crecimiento espiritual. Otras cosas mayores Dios trae a tu vida. No podemos quedarnos conformes con eso que tenemos que vencer. No podemos quedarnos conformes con aquello que todavía no hemos logrado. No podemos quedarnos conformes con las cosas que aún en nuestra vida personal o ministerial no hemos logrado. Porque realmente el momento en que vencemos, avanzamos y crecemos, entramos a otro nivel espiritual, a otro nivel de fe. Así que yo quiero pedirle a los chicos de adoración que estén pasando aquí y declarar una palabra sobre los que nos están mirando en Canal 3 para cerrar este mensaje. Yo no sé cuál es el gigante que vos estás enfrentando ahí en tu casa, pero los que están mirando este mensaje en este momento, yo no sé si hoy es lunes o sábado cuando estás mirando, yo sé que estás ahí porque Dios dispuso que escuches esta palabra. Y si hay problemas, hay dificultades, hay gigantes que vos crees que no vas a vencer, yo te animo a declarar en fe que eso que vos crees que no podés, comiences a derribarlo en oración. Que comiences a activar el poder de Dios sobre tu vida. Y realmente esto tiene efectividad. ¿Sabes por qué? Porque acá hay un equipo que está orando por tu vida, por tu familia y por lo que vos estás necesitando en este momento. Entonces yo declaro sobre tu vida que esos gigantes los vas a vencer, los vas a derribar y que vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.